Ok, bueno, buenas noches. Este es el encuentro número 3, encuentro síncrono número 3 de la materia matemática avanzada. El tema es el álgebra matricial. Son las 7:06 de la noche del jueves 20 de junio y al momento tengo un solo alumno conectado, pero tiene problemas con su micrófono, así que yo le hablaré y él me contestará vía chat. Buenas noches, Bruno. Eh, Vamos a ver, ¿qué preguntas tienes con respecto al tema? El tema es básicamente el tema de matrices. Te pregunto, ¿tú viste las matrices en cuarto año? ¿Viste las matrices en 4 años, en cuarto año, Bruno? Ok, pero es que la matrices realmente no es algo muy complicado, realmente es bastante sencillo. Ya se está reintegrando otra participante. Buenas noches, Jocelyn. Eh, Realmente el tema tiene que ver con tabular números, ¿ok? Y entonces un poco trata de eso. Lo importante es cuáles son las operaciones que podemos hacer en las matrices y cómo las vamos a realizar. Déjame buscar alguna presentación, algún material que tengo yo sobre el tema para podérselos mostrar y entonces vamos conversando sobre eso, que es más sencillo hablar sobre cosas que se pueden ver. ¿Ok? Déjame abrir por aquí. Jocelyn, ¿tienes el micrófono? Si tienes, lo puedes activar para ir conversando. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Le preguntaba a Bruno sobre cómo le fue con las matrices en bachillerato. Te pregunto lo mismo. bien, considero que bien. Nada, que entonces se supone que esta primera parte la podemos pasar más o menos rápido y fácil, pues. Sí, Ok. Déjeme compartir una imagen que tengo aquí, un archivo que tengo aquí, para entonces ir hablando sobre el archivo. Ay, algún día me acostumbraré a hacer esto y hacerlo rápido. Ok, compartimos. Comparto. ¿Dónde está este archivo? Mm, Denme un segundito para enderezarme. Que tengo aquí muchas cosas abiertas y me pierdo. Cerrar cosas aquí. Ujú. ¿Qué ves en la pantalla? Disculpa, Jocelyn. nada, está en Ah, negro. ok, déjame que me estoy. Déjame empezar a cerrar un poco de cosas que tengo abierto aquí, que estaba corrigiendo los exámenes para no tener distracciones. Así que tratar de hacer dos cosas al mismo tiempo es complicado. Ujú. Cerrar carpeta.
Cierro aquí. ¿Por qué se puso en pausa? Ok, ahora como que sí va la cosa. ¿Se ve algo o todavía nada? Sí, ya se ve. Ya se ve. Ok, ¿qué ven ahí? Ahorita Cuéntame. estoy viendo tabla 1, Ajá, valores de producción de la planta de Valencia de una empresa. correcto. Entonces, eso es simplemente una tabla de valores donde tengo 4 productos, P1, P2, P3 y P4. Y de ese producto tengo la materia prima X y la materia prima Y y cantidad de horas de mano de obra. Entonces, ¿qué es la matriz? Que yo agarre y tome solamente los números, ¿ok? Quitando los encabezados y me quede solamente con esta matriz que ven aquí, ¿ok? ¿Ven la que estoy marcando o no la ven? Sí, Ok, entonces, ¿qué es la matriz? Simplemente es un arreglo de números en filas y columnas. Entonces yo empiezo con las preguntas difíciles y complicadas para poder hablar el mismo lenguaje. Cuando yo digo fila, ¿qué es una fila? ¿A qué le suena fila? ¿O a qué le suena columna? Yo sé. es como un seguimiento de números. Dime. Un seguimiento de números que están ordenados. No lo relaciones con números. Cuando yo te digo una columna, ¿qué es una columna? Ah, como una estructura Es una estructura en qué dirección, horizontal o vertical. vertical. Vertical, que viene de arriba hacia abajo. Entonces, en las columnas, si vemos la tabla, serían los productos, las materias primas de cada producto. ¿Ok? Lo que está bajo P1, bajo P2, bajo P3 y bajo P4. Eso serían las columnas. Las filas serían las líneas horizontales. ¿Ok? Entonces hay que estar pendiente de eso porque vamos a hablar de filas horizontales y columnas verticales en ese orden. Filas y columnas. Y eso me va a permitir a mí hablar de lo que es el tamaño de la matriz. Entonces, el tamaño de la matriz simplemente es decir cuántas filas y cuántas columnas tiene. Y eso simplemente se cuenta. En este caso de esa matriz P, ¿cuántas líneas horizontales tiene? Si las cuentas ahí, Jocelyn. 3, Tres. ¿Y cuántas verticales? 4. 4. Entonces, esa matriz decimos que es de dimensión 3 por 4 y se escribe de esa forma. Por aquí lo tengo aquí al lado de la matriz, ¿ves? 3 por 4. 3 filas por 4 columnas y esa expresión se mantiene así, no se calcula. Se coloca 3x4, 3 por 4. Estamos hablando que tiene 3 filas o 3 renglones y 4 columnas. ¿Ok? A cada uno de los numeritos que está dentro de la matriz se llama elemento. Esos serían las entradas de la matriz. ¿Ok? Y esos elementos también tenemos que identificarlo
con la fila y la columna en la cual se ubica el elemento. Ok, entonces para identificar esos elementos vamos a utilizar unos subíndices, como ven aquí, subíndice I y subíndice J. I para la fila, J para la columna. Ok, es como decir la dirección GPS del elemento. Entonces, por ejemplo, si yo hablo del elemento P11, fíjense que la matriz se llama P, al elemento le voy a poner el mismo nombre, pero en minúscula. P11 es el elemento que está en la primera fila y en la primera columna. ¿Cuál es ese elemento? El 250 que tengo aquí. ¿Lo ven? Sí. Ok. Si hablo del elemento 14, el elemento que está en la primera fila, en la cuarta columna, es el 200 que está al final de la primera fila. Y así voy con cada uno de ellos. Ahora fíjate, yo tengo aquí un elemento, me preguntan el elemento 41. ¿Qué significaría ese elemento 41, Jocelyn? ¿En cuál fila estaría? En la 4. En la 4. Ahora, ¿la matriz tiene fila 4? No. No, entonces ese elemento en esta matriz no existe, porque la matriz no tiene fila 4. Igual Ok. el siguiente elemento, que es el 1,6, que estaría en la fila 1, columna 6, tampoco existe porque no hay columna 6 en nuestra matriz. ¿Okay? Entonces, a eso hay que tener cuidado cuando uno le estén direccionando los elementos para saber qué cosa forma parte y qué cosa no forma parte de la matriz. Cuando Tengo hablamos, una duda. dime. En el momento de hacer la sumativa, ¿debemos identificar de esa manera los elementos o no es necesario? No es necesario porque yo les voy a dar las matrices, ustedes no van a identificar realmente cada uno de los elementos, a menos que quieran hacerlo para hacer algún comentario o alguna explicación que quieran dar. ¿Ok? Ok, Pero es bueno conocerlo para saber de qué estamos hablando. ¿Ok? está bien. Cuando tú ves esta matriz A que tengo aquí más grande, tiene M filas y N columnas. Entonces, es como decir una matriz genérica. Entonces sería cómo se representaría. ¿Ok? De todas maneras, esta guía está entre las guías que yo les incluí ahí en la unidad, en las guías de consulta. ¿Ok? Entonces, hay tipos particulares de matrices, casos particulares. Cuando tengo una matriz como esta matriz R, solamente tiene un renglón o una fila, su dimensión es 1 por n, digo que tengo una matriz renglón. Si en vez de esta matriz C, que sería una matriz columna, solamente está formada por una columna, tiene m elementos, m filas, pero una sola columna. ¿Ves? Y así uno le va colocando el nombre. Entonces, los nombres con las matrices son realmente bien sencillos porque van relacionados con cosas simples y sencillas. Pues una matriz fila es una matriz de una sola fila, una matriz columna es una matriz que solamente tiene una columna. ¿Ok? Cuando hablamos que dos matrices son iguales, tenemos que revisar dos cosas. La primera, que tengan el mismo tamaño. Si las matrices no tienen el mismo tamaño, no son iguales. Y la segunda es que cada elemento de la primera matriz tiene que ser igual al elemento que está en la misma posición en la segunda matriz. Entonces, cuando eso se cumple para todos los elementos, decimos que las matrices son iguales. Fíjense, le pongo un ejemplo de una matriz A y una matriz H, donde en la matriz H hay una serie de variables. Entonces, simplemente la variable va a valer lo que vale el elemento que está en la matriz A. En caso de la X, decimos que la X es igual a 3. Aquí tengo menos 5 va a ser igual a menos Y, o sea que Y es igual a 5. ¿Ok? Y así sucesivamente cada uno de ellos. ¿Ok? Un caso típico de matrices son las matrices cuadradas. Después, más adelante, cuando veamos los determinantes, las vamos a usar mucho. Una matriz cuadrada es una matriz que tiene la misma cantidad de filas que de columnas. Y esas matrices las llamamos matrices de su dimensión es n por n, ¿ok? O m por m. Entonces tienen la misma cantidad de filas que de columnas. Y entonces ahí en lugar de hablar del tamaño de la dimensión de la matriz,
podemos hablar del orden de la matriz. Una matriz de orden 4 es una matriz 4 por 4. Una matriz de orden 3 es una matriz 3 por 3, 3 filas por 3 columnas. Y esas matrices tienen características particulares, como es el caso de la diagonal principal, que atraviesa la matriz de la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha, ¿ok? En esa diagonal, y en el sentido contrario sería la diagonal secundaria, ¿ok? Un caso típico de esas matrices es lo que llamamos esta matriz que está ahí, que tengo en la diagonal principal solamente unos, y el resto de los elementos son cero, que es una matriz identidad, ¿ok? Luego hay una serie de operaciones que se hacen con las matrices. La primera operación que vamos a ver es la traspuesta. La traspuesta consiste en pasar los elementos que están en las filas de una matriz, colocarlos en columnas, pero en el mismo orden en que estaban. Quiere decir, lo que está en la primera fila, lo voy a colocar en la primera columna, lo que está en la segunda fila lo coloco en una segunda columna y lo que está en la tercera fila lo coloco en una tercera columna. Un poco lo que ven aquí, y esa la represento en este caso de nuestra matriz P, simplemente le coloco una T a manera de exponente, entonces P elevado a la T o P traspuesta sería entonces esta matriz. Fíjense que cuando hago la traspuesta se intercambia la cantidad de filas con la cantidad de columnas. Esta era 3 por 4, la traspuesta ahora va a ser 4 por 3. ¿Ok? Si yo tengo un vector columna y le hago la traspuesta, lo convierto en un vector renglón, y si tengo un vector renglón y le hago la traspuesta, lo convierto en un vector columna. Es más o menos lo que ven aquí en esta hoja. ¿Ok? Otra de las operaciones que vamos a hacer es sumar matrices, sumar o restar matrices, adición y sustracción. Para hacer la suma o resta de matrices se tiene que cumplir una condición principal. ¿Cuál es esa condición? Que para que se puedan sumar tienen que tener el mismo tamaño. Si no tienen el mismo tamaño, las matrices no es posible sumarlas. Entonces, en este caso que tengo esta matriz A y esta matriz B aquí, ambas son 2 por 3, tienen la misma dimensión, el mismo tamaño, yo la puedo sumar, y la suma simplemente es sumar cada elemento de la primera matriz con el elemento que está en la misma posición de la segunda matriz. En este caso, sumaría 1 más menos 3, 3 más 2, menos 5 más 4 y así sucesivamente. ¿Ok? Eso, como ven, es bastante sencillo, no tiene ninguna complicación. Cuando vayan a restar, tengan cuidado con los signos, sobre todo si en la segunda matriz hay valores negativos, porque cuando resto un negativo, realmente lo que hago es sumar. ¿Ok? Hay que tener cuidadito con eso. Otra operación que van a aplicar es el producto de una matriz por un escalar. Eso simplemente consiste en multiplicar un número por una matriz, significa multiplicar un número por cada uno de los elementos de la matriz. Para hacer el producto escalar o el producto de un escalar de un número por una matriz, no hay ninguna limitación. El único detalle es que la matriz resultante va a tener la misma dimensión de la matriz original. Multiplicarla por un escalar no cambia el tamaño de la matriz. Y entonces aquí tienen varios ejemplos de multiplicación y después de suma de matrices haciendo esas operaciones. ¿Ok? Y entonces ya al final de la guía tienen unos ejercicios para que los hagan. Esto es para construir una matriz. Y aquí este ejercicio es bien simpático porque les permite sumar las dos matrices que están en la izquierda y luego compararla con el resultado que está en la derecha para buscar los valores de la variable. Entonces traten de hacerlo y cualquier cosa pregunta. A ver, ¿cómo vamos por ahí? Bien, ¿Vamos bien hasta ahí? sí. Ok, déjame ver cómo hago yo para ver lo del chat porque no veo aquí. Ok, que no veía el chat, entonces no puedo contestarle a Bruno.
Ok. Perfecto. Ya activé el chat, Bruno, ya puedo ver lo que escribo. Ok. ¿Estamos claros hasta aquí? Entonces, si ven, eso es bastante sencillo. Ok, yo espero que aquí mejoren mucho sus notas y eso. El siguiente tema tiene que ver con, vamos a dejar de compartir este archivo y voy a buscar el otro archivo que es para el producto de matrices. En ese caso hablamos de multiplicar una matriz por otra matriz. ¿Ok? O multiplicar dos matrices. Déjame activar aquí. Vamos a buscar el ancho y compartir. Ok, esto después lean solo con calma, yo más o menos le voy a explicar cómo funciona el cuento. Fíjense, ahí yo tengo aquí en el medio dos matrices, una matriz M y una matriz C. Para multiplicar matrices, tiene que cumplirse una primera condición, ¿ok? Y es que la cantidad de columnas en la primera matriz tiene que ser igual a la cantidad de filas de la segunda. Fíjense, esta matriz M tiene 3 columnas, la matriz C tiene 3 filas. Entonces, como tiene 3 columnas y la otra tiene 3 filas, puedo hacer el producto. ¿Ok? El detalle adicional es que la matriz resultante va a tener tantas filas como la primera y columnas como la segunda. ¿Ok? Entonces, fíjense, esta matriz M es 1 por 3, tiene una fila y 3 columnas. La matriz C tiene 3 columnas y una fila. Quiere decir que la matriz resultante del producto de M por C va a tener una fila y una columna. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se multiplican las matrices? Yo siempre voy a multiplicar filas por columnas. Los elementos de cada fila uno a uno con los elementos de la columna. Primero elemento de la fila con el primer elemento de la columna, segundo elemento de la fila con el segundo elemento de la columna y tercer elemento de la fila con el tercer elemento de la columna. Y esos productos los voy a sumar. ¿Ok? Entonces es importante que hagan esa cuenta con calma. Es un poco el cálculo este que tengo aquí arriba. 3 lo multiplico por 10, 2 lo multiplico por el 8, y el 4 lo multiplico por el 6, hago los productos y sumo. Eso al final me da 3 por 10 son 30, más 2 por 8 son 16, más 6 por 4 son 24, 24 y 16 son 40, más 30 me da 70. ¿Ok? Entonces es como se hace ese cálculo. Más o menos me siguen. Sí, pero quiere decir que si, por ejemplo, la matriz son dos matrices y la M tiene dos columnas y dos filas y la C tiene tres filas y dos columnas, no se puede hacer. Ajá, dime otra vez el tamaño de la primera. La primera con dos columnas y dos filas Sería y 2 por la 2. segunda Sí, pero con dos resúmelo, columnas 2 por 2. Y la segunda 2 por es, 2 y la segunda 2 por 3. si la primera es 2 por 2 y la segunda es 2 por 3, como la primera tiene 2 columnas y la segunda tiene 2 filas, sí se pueden multiplicar. ¿Ok? Ok. Pero la matriz Ujú. resultante va a tener 2 filas como la primera y 3 columnas como la segunda. Va a ser 2 por 3. Ok. ¿Ok? Hay que estar Sí. pendiente con esos detallitos porque a veces cambia la cosa y a veces es complicado. Fíjate, aquí tienes un ejemplo como ese que me estás diciendo. Tengo una matriz 2 por 3 para multiplicarla por una matriz 3 por 1. ¿Lo ves?
Como esta tiene 3 columnas, 1, 2 y 3 columnas, y esta tiene 3 filas, puedo hacer el producto sin problema. Ya estos números 3 por 2 por 4, por esto ya los multipliqué y me dio 70, lo tengo aquí en la matriz resultante, y multiplico entonces la segunda, 2 por 10, más 5 por 8, más 1 por 6. 2 por 10 son 20, 5 por 8 son 40, son 60, y 1 por 6 son 6. 40 y 26 serían 66, que es el segundo valor que tengo aquí. Fíjate que la matriz resultante tiene 2 filas como la primera y una sola columna como la segunda. ¿Okay? Esto en la medida que lo practiquen se va haciendo más fácil. Siempre es importante que escriban los cálculos, ¿ok? A medida que los van desarrollando. Y así es mucho más fácil ver el resultado. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí tienen yo he ido ampliando la matriz a medida que iba creciendo y entonces se va ampliando el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando multiplicamos matrices? Simplemente desarrollamos el producto interno. ¿Qué significa hacer el producto interno? Multiplicar una fila de una primera matriz por las columnas de la segunda matriz. Entonces se va multiplicando, vamos a decir, la primera fila la multiplico por cada una de las columnas de la segunda matriz. Multiplico la primera fila por primera columna, me da el primer elemento. Primera fila con segunda columna me da el segundo elemento de la primera fila. Primera fila con tercera columna me daría el tercer elemento de la primera fila de la matriz. Luego bajo a la segunda fila y hago lo mismo. Segunda fila por primera columna, segunda fila por segunda columna, segunda fila por tercera columna, y así se va desarrollando el producto lentamente. Okay, fíjense, aquí tengo este ejemplo. Tengo una matriz 2 por 2 multiplicada por una 2 por 3, justamente lo que tú me estabas preguntando. Ve, como esta tiene 2 columnas y la otra tiene 2 filas, se puede hacer el producto. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí tengo 2 por 3, lo multiplico primero por 6 y 7. 2 por 6 y el 3 por el 7. Eso es primera fila por primera columna. Luego, esta misma primera fila, 2 y 3, la voy a multiplicar por menos 5 y menos 9. 2 por menos 5 y 3 por menos 9. Y sumo los productos. Y luego entonces la misma primera fila por la tercera columna. 2 por 0 y 3 por 8. ¿Okay? Luego repites el cálculo con la fila de abajo, igual por la primera columna, por la segunda columna y la tercera columna. Una parte importante para verificar que no se equivoquen es este detalle aquí. Fíjense, si yo veo el primer elemento de cada uno de los productos en la primera fila, son 2 y 3, 2 y 3, 2 y 3, que son los elementos de mi primera fila. Mientras que los de la segunda fila de la matriz resultante son 4 y 1, 4 y 1 y 4 y 1, que son los elementos de mi segunda fila. Si veo aquí el segundo elemento de cada producto, tengo 6 y 7. ¿Quiénes son 6 y 7? Son los elementos de mi primera columna de la segunda matriz. Aquí tengo menos 5 y 9, que son los elementos de la segunda columna. Y aquí tengo 0 y 8, que son los elementos de la tercera columna. Entonces ya al tener yo esto y revisarlo, sé si hice bien los productos. Entonces es bueno hacerlo con calma, llegar aquí, pararse un momentico y revisar que se cumple lo que les acabo de decir, y entonces de ahí para adelante hacemos el cálculo y no vamos a tener ningún problema. ¿Ok? En cualquier momento, bueno, quedan como 10 minutos. Ok. A ver, ¿tienen alguna pregunta? Tengo una pregunta. Dime. En la actividad sumativa dice que indiquemos si hay alguna limitación para que se realice el cálculo. ¿Qué tipo de limitación sería esa? Ok, ¿qué tipo de cálculo estás haciendo? Acuérdate que depende de cuál sea el No, el cálculo que cálculo. vayas a hacer. Porque depende del Ok. cálculo, ¿hay una limitación o no hay una limitación? ¿Te estás refiriendo a qué cálculo? No, esa es una indicación que aparece en la actividad sumativa. Por eso, pero aparece al inicio. Entonces, ¿cuál es la Sí, al primera, inicio. qué es lo primero que hace? Escribir la matriz. Escribir la matriz no tiene limitación porque tú vas a escribir la matriz según los números de tu cédula que aparezcan ahí.
¿Ok? Luego, ¿qué es Exacto. la primera operación que haces? La traspuesta. ¿Ok? Ujú. ¿Hay Sí. limitación para hacer la traspuesta? No, porque tú puedes hacer la traspuesta de cualquier matriz y no hay ninguna limitación. Entonces, cuando te piden la limitación, es justamente eso. Ahora, luego después de la traspuesta, tienes el multiplicar las matrices por un escalar. ¿Hay limitación al multiplicar una matriz por un escalar? Sí, Jocelyn, sí, creo. no. Tú puedes multiplicar una matriz, cualquier escalar por cualquier matriz sin ninguna limitación. No importa porque el escalar no te va a alterar el tamaño de la matriz, ni lo va a modificar, ni tiene que ver con el tamaño de la matriz, porque tú vas a multiplicar el escalar por cada uno de los elementos de la matriz. Entonces tampoco Ok. hay limitación. Una vez que hiciste la traspuesta, multiplicaste por el escalar, vas a sumar matrices. ¿Hay limitaciones para sumar matrices? Que tienen que ser del mismo tamaño, ambas. Tienen que ser del mismo tamaño. Entonces, lo que tienes que ver, esas dos matrices que vas a sumar, si tienen el mismo tamaño, si las matrices tienen el mismo tamaño o la misma dimensión, se pueden sumar sin ningún problema. Si no Ok, tienen el mismo tamaño, no se pueden sumar. ya está ¿Ok? bien. ¿Qué fue lo que no escuchaste, Bruno? Pregúntame para poderlo repetir, porque he dicho tantas cosas que ya no sé. ¿Entendiste entonces, José? Entonces, para la Sí, suma, sí tengo limitación para la suma o para la resta. ¿Ok? ok. Ok. Bruno, cuando tú multiplicas una matriz por un número, por un escalar, ese número puede ser positivo, negativo, puede ser decimal, puede ser mayor que uno o menor que uno, no importa. Tú multiplicas el número por cada uno de los elementos de la matriz. ¿Ok? Y entonces tienes tu nueva matriz, que es ese número multiplicado por tu matriz original. Por ejemplo, yo tengo una matriz C como esta que tengo aquí y quiero multiplicar todos estos números por 2. Simplemente es cálculo 2C. ¿Qué es 2C? Multiplicar cada uno de estos elementos por 2. ¿Ok? Y entonces me da mi matriz resultante. No, eso no me cambia el tamaño. Esta matriz, que es 2 por 3, va a seguir siendo 2 por 3. ¿Ok? Cuando yo voy a sumar, si a esta matriz 2 por 3 le quiero sumar otra matriz, esa otra matriz tiene que ser también 2 por 3. ¿Okay? Entonces, es la limitación que tengo en la suma. Y la matriz resultante mantiene el mismo tamaño. ¿Okay? Cuando hablamos del producto, ahí sí hay una limitación mayor. Y es lo que hablamos antes de que la cantidad de columnas de la primera matriz tiene que ser igual a la cantidad de filas de la primera matriz, pero no lo hagan así tan genérico, sino si yo tengo una matriz, como dijimos aquí arriba, una matriz 2 por 3, 2 por 2, para multiplicarla por una matriz 2 por 3, como la primera matriz tiene dos columnas y la segunda matriz tiene dos filas, son iguales esas dos cantidades, puedo hacer el producto sin problema y la matriz resultante va a ser 2 por 3, tantas filas como la primera y columnas como la segunda. ¿Ok? Entonces, eso es un poco lo que van a hacer. Luego ahí ustedes van a multiplicar unas matrices que son 2 por 3 por una 3 por 2 y luego esas matrices las van a multiplicar al revés. O sea, la matriz 3 por 2 por la matriz 2 por 3. Van a ver cómo cambian los tamaños de las matrices finales. Eso significa que el producto de matrices no es conmutativo. Yo no puedo cambiar el orden de los factores porque sí me altera el producto. De hecho, en este caso de esta matriz 2 por 3 que tiene 2 por 2 por 2 por 3, yo no las puedo, B por A no se puede multiplicar. Yo puedo hacer el producto de A por B, pero no puedo hacer el producto de B por A. ¿Por qué? Porque B tiene 3 columnas y A solamente tiene 2 filas. No puedo hacer el producto. ¿Ok? En cuanto al sistema de ecuaciones, me pregunta Bruno